Muy bien, espero que tengas tu Biblia contigo y me acompañes al libro de Jonás. Seguimos compartiendo de la gracia de Dios, de esta gracia tan grande, y vamos a verla en el Antiguo Testamento, en este libro, y vamos a ver un aspecto de la gracia que es, yo creo que Dios quiere ministrarnos, quiere hacerlo real en estos tiempos y quiere hacerlo real parte de sus hijos, parte del pueblo de Dios. Así que yo creo que te va a ser muy útil, es muy práctico, no es muy teórico, sino es muy práctico. Así que espero que ahí estés con todos tus sentidos, escuchando la palabra, ¿no? La palabra de Dios dice que te hace sabio para la salvación. Así que vamos a Jonás, les dije, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Jonás 1, del 1 al 3. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Alguna vez has tratado de escapar del Señor? Yo creo que todos recuerdan cuando en la casa quizá te tratabas de escapar de tu mamá o de tu papá cuando habías hecho algo malo, ¿no? Y salías corriendo y ya pues de ahí viene la leyenda de la chancleta voladora, ¿no? Eso era cuando ya no te podía agarrar, ¿no? Con una destreza como los aborígenes australianos utilizan el boomerang. Nuestras mamás principalmente usaban la chancleta o cualquier objeto sólido que estuviera a la mano, ¿no? Esas eran otras épocas, por supuesto que ya ahora no se hace mucho eso, ¿no? Pero, ¿has tratado alguna vez de huir de Dios? ¿Mm? ¿Alguna vez has tratado de correr, de hacerte el sordo a lo que Él te está diciendo? Bueno, este fue el caso de Jonás, ¿no? Eh, Dios le habla, le manda a hacer algo y Jonás agarra, se levanta y se va en la dirección contraria. ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a descubrir por qué lo hace él. Pero una de las cosas es que podemos ver en esta historia es que podemos corrernos de Dios, pero nunca seremos más rápidos que Él. Nunca seremos más rápidos que Él. Nínive, donde Dios mandó a Jonás, estaba más o menos a 800 kilómetros al noreste de donde vivía Jonás. Y Tarsis estaba al otro extremo, a la costa sur de España, aproximadamente a más de 3.700 kilómetros al este. Era ya el borde del mar Mediterráneo, era lo más lejano que él podía ir. Así que Jonás, una de las cosas que vemos es que cuando él intenta alejarse de Dios, lo quiere hacer a la buena y se compra un pasaje para el lugar más lejano de donde él se supone debería de estar. Ahora, es interesante, y esto quiero notar, de que él no escoge irse a un lugar conocido, o él no decide quedarse donde está y simplemente desobedecer. ¿Mm? Él lo que quiere oír es del castigo que sabe que Dios puede traer sobre su vida por desobedecerle. Así que por alguna razón piensa que Dios es un Dios geográfico y que si él se va de Israel, Dios no lo va a alcanzar. Es como cuando la gente deja la iglesia, ¿no? Pero no la deja por una razón válida, no la deja por una razón real, sino la deja por huir de Dios y piensan de que Dios solamente está los domingos en ese lugar y Dios solamente se reúne, está en la iglesia, así que yo empiezo a dejar
voy a dejar de ir a la iglesia, ¿no? Porque de alguna forma me estoy escapando de Dios, como si Dios fuera un Dios geográfico. Y no lo es, no lo es. Y otra cosa, ¿por qué no va a un mejor sitio? ¿Y por qué escoge el medio de transporte más peligroso de la época? ¿Mm? ¿Por qué él escoge el medio de transporte más peligroso de la época, no? Al huir de Dios uno diría, no, uno bueno, si uno está huyendo de Dios uno tiene que cuidarse y va a hacer lo necesario. Como la gente cuando dice, no, yo sé lo que hago, no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Yo me imagino que Jonás pensaba lo mismo cuando vio ese barco, cuando preguntó a dónde se dirigía y él pensaba, bueno, yo tengo todo bajo control. Pero hay un problema y esa es una realidad en la palabra y es una realidad en la práctica, que cuando nosotros huimos de Dios, no pensamos. Nuestras neuronas no piensan, nuestra mente se vuelve tonta. Es la verdad, es la verdad. Cuando huimos de Dios, nos volvemos tontos. Y algunos que alguna vez han huido de Dios, quizá y han experimentado esto, puedan decir, amén, si es cierto, yo pensaba que este plan iba a resultar, yo pensaba que haciendo esto me iba a librar y te has dado cuenta que no lo pensaste bien. ¿Y por qué digo esto? Porque el transporte marítimo en esa época y el camino a Tarsis era el más peligroso. El transporte marítimo era como que te subas a, no sé, ¿no? Y tú digas, uy, estoy apurado y me subo a un Chosicano, a un Orión, ¿no? De entre todos escoges el más peligroso, el que tienen miles de soles en papeletas y es el que más probabilidad tienes de que te choquen o que te roben. Bueno, el transporte marítimo en esa época es cierto, habían barcos y se hacía mucho transporte marítimo, pero era el que en el camino más barcos desaparecían, más naufragios habían, en vez de ir por tierra, en vez de ir por burro, que quizá, no, o caballo, que tenía sus peligros, el transporte marítimo era el peor. Pero eso es lo que hacemos cuando huimos de Dios, no pensamos. Pensamos que Él es un Dios localista que no nos va a alcanzar. Así que tomamos las decisiones más peligrosas y dañinas pensando que nos va a ir bien, ¿verdad? No, yo sé que a ustedes nunca les ha pasado eso, ¿no? Pero no pensamos, no nos metemos con gente que no nos deberíamos de meter, hacemos negocio con personas que no deberíamos hacer, nos enamoramos de la persona que nos va a hacer sufrir más. Ay, cometemos, no pensamos, ¿no? Realmente cuando huimos de Dios no la pensamos. Y eso le pasó a Jonás, no la pensó. Él dijo, bueno, me iré en barco lo más lejos que pueda. Y bueno, conocemos la historia. Conocemos la historia, Jonás va al barco, se levanta una gran tormenta, el barco está a punto de romperse, la gente entiende que hay algo sobrenatural pasando, Jonás se confiesa y dice, ¿saben qué? Esto es por mi culpa, porque estoy huyendo de Dios, está sucediendo esto. Y entonces, bueno, vamos a tirarlo, ¿no? Si me tiran al mar, el mar se va a calmar. Pero si se dan cuenta, Jonás está en medio de una tormenta y él en sí lo que dice es, ¿saben qué? Eh, Me voy a suicidar. Ya él no dice, ¿saben qué? Bájenme en un bote al mar o tírenme No, él dice, láncenme al mar. Y todos nosotros hemos visto los documentales de la gente que pesca en mares bravos, en tormentas. Cuando un hombre cae al mar en una tormenta, creo que solo tiene 3 o 4 minutos máximo para que pueda vivir. La hipotermia, las olas, es increíble. Inclusive a estos que caen al mar con sus trajes especiales, ¿no? Para poder ser salvados, tienen solo unos minutos. Y Jonás no le van a echar ni con el flotador de bracitos, ¿no? Que usan los niños en la piscina. Lo van a tirar con todo.
Así que Jonás está diciendo, ¿sabes qué? Ok, se acabó mi vida, voy a morir, ¿no? Voy a morir en desobediencia, voy a morir en rebeldía a Dios. Prefiero morir así. No, en ese momento él no se arrepiente, nada, él prefiere morir en rebeldía a Dios que hacer lo que Dios le dice. Bueno, todos saben que lo tiran al mar y ¿qué pasa? No muere. Dice que Dios envía un gran pez y se lo traga completo. Y se queda en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. A veces uno dice, no, ay, preferiría morir que tener que afrontar esto. Y Dios no te deja morir. Dios dice, no, caballero, tienes que afrontarlo. Así que Jonás está ahí en el vientre del pez y ahí se arrepiente, ¿no? Ahí se arrepiente, por supuesto, se arrepiente de lo que ha hecho. Y allí vemos que él recibe gracia de parte de Dios. Él recibe gracia y misericordia de parte de Dios, porque Dios es bueno. Y lo perdona. Mira, todo lo que ha hecho, Dios podía haberlo dejado que se ahogue, que venga un tiburón, se lo coma, pero Dios es tan bueno que Dios lo perdona, le da gracia, ¿no? Y hace que este pez luego lo libere, ¿no? Y para nosotros esa es también la historia de la gracia de Dios para con nosotros. Nos metimos en problemas, estábamos en el vientre de un pez figurativo, ¿no? Estábamos en un lugar oscuro, cerrado, que apestaba, que no había salida, que no había solución, que nadie te podía ayudar, nadie lo podía ayudar a Jonás, y viene Dios y te muestra su gracia y su misericordia, ¿no? Para contigo. Dios te muestra y Dios te saca, ¿no? Te saca de esta situación. Esto es lo que oró Jonás en Jonás 2, versículos del 7 al 10, si puedes leer conmigo, dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Y dice entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás, y no en mar abierto porque hubiera muerto, sino escupir a Jonás sobre la playa. Qué bueno es Dios. Dios habría sido justo en que su hijo desobediente muera, en que se ahogue, o igual con nosotros, que nosotros no podamos salir de los problemas en los cuales nos hemos metido, pero todos nosotros hemos gustado la gracia y la misericordia de Dios. Así que Dios le da una segunda oportunidad a Jonás para que vaya y cumpla con lo que Dios le había dicho, y eso lo vemos en el capítulo 3, a partir del versículo 1. Dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás, una segunda oportunidad Dios le da. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez, Jonás obedeció, dice, al mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Este fue el mensaje que Dios le mandó, que dentro de 40 días Dios iba a destruir la ciudad. Así que, para sorpresa de Jonás, el mensaje llega al rey y algo sucede en el corazón de estos habitantes de Nínive. Y de repente se arrepienten y el rey se da cuenta de que están andando en malos caminos y proclama, ¿no? Proclama ayuno, que no coman nada, ni ellos ni las bestias, que hagan arrepentimiento de corazón. ¿Por qué? Porque Dios está molesto con ellos
y Dios está a punto de destruirlos. Así que esto era algo que no se esperaba. Usualmente hay gente, ¿verdad? Que uno dice, no, esta persona nunca va a cambiar, esta persona es demasiado mala, esta persona es muy cruel o es muy cerrada. Sin embargo, ese tipo de personas, cuando Jonás da el mensaje, se arrepienten, dice, y de corazón empiezan a hacer oración y ayunar y arrepentirse, porque creyeron el mensaje de que, de que Dios estaba molesto con ellos y de que los iba a eliminar. ¿Y qué hace Dios entonces cuando ve esta reacción en ellos? El versículo 10 del capítulo 3 nos dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, dice, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. ¿Mm? La gente más terrible, cuando Dios ve, dice ahí, ¿no? El ayuno que habían hecho y que habían abandonado sus malos caminos, Dios cambia de parecer, dice, y no llevó a cabo con ellos la destrucción con que los había amenazado. ¿Qué quiere decir esto, amigo, hermano? Que Dios, esa misma misericordia que Él le había dado a Jonás, ahora se la da a los habitantes de Nínive. Dios los perdona. Dios pensaba destruirlos, el plan era destruirlos, pero al ver el arrepentimiento de ellos, Dios decide no destruirlos. Dios decide no destruirlos. Y al ver Jonás esta reacción del pueblo, y al ver Jonás que el tiempo pasaba y que Dios al final parecía que había cambiado ¿no? de idea y de parecer y no los va a destruir, ahora recién se descubre por qué al principio en el capítulo 1 Jonás no había querido ir a Nínive. ¿Por qué en el capítulo 1 él había querido huir? Y esta es la razón por la cual él no había querido obedecer. Todos tenemos una razón escondida muchas veces, el por qué no obedecemos. Y ahora se descubre la razón por la que Jonás no había querido ir en el capítulo 4 del libro de Jonás, los 3 primeros versículos. Fíjense, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Con quién crees que se molestó Jonás? ¿Con quién crees que se enfureció Jonás? ¿Con quién crees que estaba molesto, como decimos aquí, asado? ¿Mm? ¿Con quién se molestó Jonás? Con Dios. ¿Podrá la gente molestarse con Dios? Parece que sí. Dios permite a la gente que se moleste con él. Mm. Jonás, al ver que Dios no los había destruido, se enfureció. Versículo 2. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Entonces acá nos muestra una oración que no está escrita en el capítulo 1 y las cosas supuestamente sucedieron así. Que Dios le dice en el capítulo 1 a Jonás que vaya, ¿no? Y que predique a la ciudad de Nínive y Jonás le tiene que haber contestado, Dios, no, yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque yo sé que si ellos cambian de opinión o si ellos se arrepienten, tú eres capaz de perdonarlos también a ellos. ¿Mm? Esa oración no está escrita, pero lo que nos dice este versículo, él dice, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Por eso dice, huí a Tarsis. Así que Jonás huyó a Tarsis no porque lo que Dios le pidió que haga era una cosa imposible o difícil, sino porque él no quería que Dios fuera bueno con ciertas personas. Él no quería que Dios fuera misericordioso
con, en este caso, los ninivitas. Y él, conociendo a Dios, le dijo, no, Señor, yo ya te conozco, yo sé cómo tú eres, así que no, me voy para Tarsis. Él dice, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quiero leértelo otra vez porque yo no sé si tú conoces a este tipo de Dios, yo no sé si yo conozco a este tipo de Dios. Así que quiero que escuches por favor atentamente lo que dijo Jonás acerca de Dios. Dijo, sabía, ¿ok?, que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y mira, este es el Dios del Antiguo Testamento, porque muchos dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento era aniquilador y mataba a todo. No, 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 usualmente vemos que hay mucha destrucción muchas veces, ¿no?, de parte de, con los enemigos de Dios, pero tú no sabes que por cientos de años Dios le dio oportunidad a esas naciones para que cambien. Claro, cuando uno lee lo que sucede, ya uno va directamente al juicio, a la sentencia, pero uno no ha visto que 300 años atrás ellos habían rechazado a Dios y dijeron, ¿sabes qué? No, nosotros queremos ser malos y cerrarle la puerta completamente. Así que Dios es el mismo Dios de ahora y Él dice, Señor, yo conozco que tú eres bueno y sabes que como tú quieres hacerle, que si ellos hacen algo, tú eres compasivo. Dice, tú tienes amor inagotable. Yo no quiero ir a Tarsis, no quiero darle tu mensaje a esta gente, no quiero ir a Nínive, perdón. Y es por eso que Él paga su pasaje y se va a Tarsis, porque Él no quiere que Dios sea bueno con otros. Y ya sabemos lo que pasó, porque ya leímos. Y mira lo que dice el versículo 3. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. ¡Wow! Todo se trata de ti, Jonás. Todo se trata de ti. Le dice, Señor, primeramente que yo no estaba de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Yo no quise ir, te desobedecí, ya, tú me salvaste, me libraste, yo clamé a ti, porque Jonás clamó, clamé a ti, tú me libraste, el pez me libró, etcétera, etcétera, pero ahora me vuelves a decir, voy, hablo, la gente se arrepiente, es que Señor, mejor mátame, porque no quiero que lo que yo he dicho que iba a suceder y no va a suceder, suceda, ¿no? Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Qué tal ego, ¿no? ¿Qué tal yo que muchas veces tenemos o tengo ya para que nadie se me ofenda, no se me vayan a desconectar otra semana, ¿no? Qué tal yo? El yo creo que es la palabra, ¿no? El yo o el ego, ¿no? Y él dice, ahora Dios, mátame, mátame tú, porque no quiero quedar mal yo, no quiero que se diga, ¿no?, que yo había predicho y no sucedió lo que iba a suceder. Wow. Esta es la raíz de su desobediencia. Él sabía que Dios era bueno y él eh, quería que sus enemigos, los de Nínive, sean destruidos, ¿no? Estos asirios. ¿Por qué? Porque Jonás quería que los asirios de Nínive fueran destruidos. Los asirios habían sido unos de los enemigos más feroces del pueblo de Israel. En este momento, en la época de Jonás, estaban en paz, pero anteriormente los asirios habían atacado a Israel y la historia nos cuenta que ellos habían convertido la crueldad en un arte. Los asirios habían perfeccionado la tortura.
Cuando ellos conquistaban una ciudad, un pueblo, desmembraban personas, las desfiguraban, les quitaban el rostro, las desollaban, ¿no? Que vendría a ser quitarles la piel vivas, las servían en aceite, las empalaban en estaca. Afuera de la ciudad ponían las estacas y ponían a la mayoría gente ahí clavada, ¿no? Que las habían clavado para que cualquiera que viera se espantara respecto a estos. Y desde el punto de vista de Jonás y desde mi punto de vista, este pueblo no merecía vivir porque habían sido muy malos, era un pueblo muy malo. Así que lo último que él quiere hacer es ser emisario a este pueblo de la gracia de Dios. Ser emisario a este pueblo de la gracia de Dios. Y quiero que veamos tres cositas, solo voy a mencionar tres cositas respecto a este libro, respecto a esta historia o respecto a la gracia de Dios que quiero que se queden con nosotros en esta tarde. Primer punto, no tenemos el monopolio de la gracia de Dios. Dios la concede a quien Él desea. ¿Ok? Lo voy a repetir. No tenemos el monopolio de la gracia de Dios. Dios la concede a quien Él desea. ¿Mm? Tú y yo diremos, ¿sabes qué, amigo? En este mundo hay gente que no merecería estar viva. ¿Mm? ¿Y qué tal alguno de nosotros que si alguna vez estuvo dentro de ese grupo? ¿Mm? Como dice, no vayamos a escupir al cielo y nos cae a nosotros mismos, que no todos hemos sido muy buenos, ¿verdad? Que hemos hecho daño a personas. Y ni siquiera, y esto es algo tremendo, la gracia la podemos contener en nuestro grupo religioso. ¿Qué quiero decir? Y escucha, que la gracia de Dios no es evangélica. La gracia de Dios no es pentecostal. Y Dios, por si acaso, puede mostrar su gracia fuera de nuestro grupo religioso. Amén. Se tenía que decir y se dijo. Así que no limites la gracia de Dios, tú no la controlas, tú no la manejas, tú no tienes el monopolio. La gracia de Dios es más grande que tú y tienes que estar listo a ver a Dios extendiendo su gracia a gente que no la merece, pero que cuando le es expuesta la gracia de Dios, ellos se arrepienten y ellos deciden recibirla. Tienes que estar dispuesto a hacer ese canal. Y esto es una de las cosas que vemos aquí en el libro de Jonás, que la gracia de Dios sale del pueblo de Israel, sale de la nación de Israel y es extendida a una ciudad asiria, una ciudad mala, malvada. Pero la gracia de Dios es extendida cuando ve que ellos desean arrepentirse. ¿Mm? Así que tenemos que tener cuidado cómo tratamos a aquellos que no son de nuestro grupo religioso. Segundo, vemos que la gracia de Dios que tú experimentas necesariamente no transforma tu corazón. Este es un lado negativo. ¿Qué quiero decir? Que Dios puede mostrarte su gracia y hacer muchas cosas buenas a favor tuyo, pero eso no necesariamente implica que tu corazón o mi corazón cambia. Cambia. Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿no? Y esto lo vemos aquí en este libro, porque Dios le había mostrado gracia a Jonás, librándolo de la tempestad, metiéndolo en un pez, echándolo en la orilla, dándole una segunda oportunidad. Dios había sido muy bueno con él. Sin embargo,
cuando él es confrontado, ¿no? con mostrar bondad y gracia al pueblo sirio, él era el mismo del capítulo 1. Él se molesta con Dios, le levanta el puño a Dios, si se puede decir, se molesta con él y dice, yo, ¿cómo es posible? Mátame, ¿cómo? Yo sabía que tú ibas a hacer esto es lo que yo te dije. Y se enfureció con Dios. Y Dios, ay, ¿no? Como decía, no, Dios, podría ser que un rayo caiga del cielo y nos parta y nos consuma inmediatamente, ¿no? Pero Él es lento, lento para la ira, grande en misericordia con nosotros mismos, cuando a veces se nos da eso y nos molestamos con lo que Dios hace. ¿Cuántos de nosotros no vemos la bendición de Dios en nuestras vidas continuamente, la mano de Dios sobre nosotros y aún seguimos con la misma actitud de siempre? Y esto lo vemos en Jonás. La gracia de Dios es lo segundo, no necesariamente transforma nuestros corazones. Y lo tercero es que Dios va a hacer las cosas, sea que te agraden o no. Si tú, adivina que si tú no estás de acuerdo con Dios, adivina qué. Dios no va a decir, ay, no, vamos a detener el universo se detiene porque mi Nandito no está de acuerdo. No, el universo no se va a detener, Dios sigue avanzando, Dios es una fuerza, Dios con su fuerza imparable, Él va a seguir andando y tú o decides andar con Él o decides quedarte atrás en el desierto y morir por no seguir donde Dios sigue. Perdón. Dios no está atado a nuestros caprichos, resentimientos. Él va a seguir avanzando con nosotros o sin nosotros. Si ustedes lo ven en la vida de Jesús, Él tuvo sus discípulos, ¿no? Pero hubo un momento en que lo abandonaron y adivina qué, Él siguió con el llamado que tenía para su vida. Así que Dios va a continuar haciendo las cosas, sea que te agraden o no. Recibir la gracia es más fácil que entregarla, lo habíamos dicho hace unas semanas, ¿no? Recibirla, qué rico es, qué lindo es, de esos regalos que Dios nos da, pero darla no es la misma cosa, ¿no? ¿Y cuánto del pecado de Jonás, del corazón de Jonás también no está en nuestro corazón? Y sabes que cuando Jesús vino a la tierra, Él encontró esa raíz en la mayoría de las personas. La mayoría de los judíos de la época pensaban que Dios era un Dios solamente para ellos. Y su iglesia, cuando su iglesia empezó, porque eran principalmente judíos, también ellos pensaron que la gracia de Dios era solamente para ellos y estaban ahí gozándose, disfrutando, viendo los milagros, viendo todo. Y Dios tuvo que traer una persecución para que ellos puedan llevar esa gracia que habían recibido fuera de Jerusalén, a Samaria y a Judea. Y después vemos que Dios tuvo que llamar a Pablo para que esa gracia de Dios no solamente se quede ahí, sino vaya hasta los gentiles. Inclusive tuvieron que hacer una reunión porque ellos no pensaban que Dios, que los planes de Dios, el pacto de Dios también era para gente fuera de su pequeño grupo religioso. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos asirios, esos ninivitas, si podemos decirlo así, en nuestra vida? ¿Cuáles son esas personas a las cuales tenemos dificultad de extenderle la gracia de Dios? Así que yo sé que esto quizás no ha sido muy agradable escuchar el día de hoy, pero es la verdad, es la palabra de Dios. La gracia de Dios tiene dos lados, es una moneda que tiene dos lados. En un lado está el lado donde tú la recibes, ¿no? Donde está a favor tuyo, donde te llena, donde te salva, donde día a día puedes vivir con ella, ¿no? Y al otro lado está el momento cuando Dios te dice, ahora esa gracia es momento de llevarla más allá de tu familia, más allá de tu grupo religioso, más allá a esas personas que tú crees que no merecen tenerla. Al final,
no es gracia. Al final, justamente no es esa la definición de la gracia, que es algo inmerecido, ¿verdad? Entonces, justamente para quién va a ser dada. Va a tener que ser dada para aquellos que no la merecen, como nosotros lo éramos antes. Quizás Dios tiene en su propósito llevarte más lejos de lo que quiso llevar a Jonás con un mensaje de gracia, gente que tú no conoces, pero Él nos está poniendo en práctica aquí, con la gente que conocemos, con nuestra familia, con nuestros hermanos, ¿no? Parientes. Acá nos tiene que poner en práctica antes de querer que Dios nos mande a la China, como decía alguien, ¿no? Extiende esa gracia a la China de la esquina. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.